y no se puede ir, ¿va? Siempre vamos a tener estrés o vamos a padecer de ansiedad. Yo tengo un hijo que vive en Canadá y él padece de ansiedad. Y, pero ya casi siempre está mi esposa dándole terapia casi siempre todos los días. Pero ya no, ya le bajó, gracias a nuestro Padre Celestial, pues pedimos mucho por él y, y ya se le está quitando pues eso. Pero sí es muy feo pues cuando eso da, ¿verdad? Entonces, alguno que quiera compartir con alguna experiencia que hayan tenido sobre el estrés o sobre la ansiedad, este es el momento. Sáquenlo. Exacto. Recuerden que también habían unas tareas de hacer el ejercicio de respiración deliberada, por ejemplo, y que habían otros recursos allí, en el canal Gimnasia Conductual Diaria. Entonces, no sé si alguien practicó alguno de esos ejercicios también, ¿va? Porque es importante tener herramientas, ¿va? Es importante, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que el pequeño, un animal lo mordió, un perro, ¿va? Y además tuvo otras experiencias y eso como que activó lo que son las crisis de ansiedad y de pánico. Entonces, él todavía lucha con eso, pero platicando hemos ido descubriendo algunas como herramientas para cuando llega eso, saber cómo manejarlo, pues qué hacer, ¿va? Así que es importante el tener recursos y usarlos e ir probando qué es lo que a mí me funciona y qué es lo que no me funciona. Porque para cada persona a veces una cosa funciona, pero para otra funciona otra. Pero sí es importante conocernos y ver qué nos puede ayudar, ¿va? No olviden que el primer principio importante es conócete a ti mismo. Entonces, conocernos nosotros y conocer qué es lo que nos puede beneficiar y qué nos puede afectar, a eso se llama hoy factores de riesgo y factores de protección. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Lo que me puede llevar a un problema. ¿Cuáles son mis factores de protección? Lo que me puede ayudar a salir de esa situación. Entonces, eso es muy importante. Y como su hijo dice que le mordió Lo mordió un perro perro cuando estaba pequeño, chico. cuando estaba pequeño. ¿Y cuál fue le empezó a dar miedo? Sí, él ve un perro Pánico. y entra en pánico. Entra en pánico. Porque eso me pasó a mí. O sea, cuando estaba chica a mí me mordieron 3 perros. Ajá. Entonces ahora sí me dan miedo los perros. Y los Eso no me evita. gusta. Sí. Aunque sean pequeños, o sea, sé que no me pueden hacer daño, pero siento como miedo. Ajá, exacto, exacto. Por eso a eso se le llama fobia. ¿Va? Entonces una fobia es como un miedo irracional, ¿va? Porque si uno lo analiza no es lógico, pero es algo que uno ha tenido una experiencia previa y muchas veces la experiencia la tuvo pequeño. ¿Va? Y entonces eso es lo que activa la fobia. ¿Va? Y entonces a veces es curioso que, por ejemplo, con los niños, yo he trabajo con familias y he tenido niños que de repente llego un día y vamos a hacer un juego y saco un muñeco de un animal y el niño cuando ve el animal inmediatamente reacciona, la reacción de pánico. Entonces es importante pues identificar cuáles son los miedos y a veces, por ejemplo, lo más común, por ejemplo, con los niños es que vienen los papás y se está poniendo mal, lo encierran en un cuarto oscuro. ¿Va? El niño ya desarrolla claustrofobia. ¿Va? O toman algunas medidas disciplinarias que activan ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante el estar consciente de qué es lo que a mí me afecta. A mí me causa ansiedad o pánico, yo diría. No puedo respirar. Ujú. No puedo respirar cuando me acuesto y no puedo respirar. Y no tengo gripa ni nada. Este, y lo último que he hecho es la respiración. Porque sí tengo una spray, pero al leer las indicaciones, que nunca me fijé al principio,
que no se puede usar más de una semana si no causa efectos secundarios. Entonces ahora con la respiración me estoy ayudando, pero es un desespero, porque sí me pasó hace como unos, ¿qué será? Unos 11 años, que me dio neumonía y no podía respirar. Y yo sola llegué a una farmacia Sí. pidiendo ayuda y me mandaron a una clínica, pero no me podían ayudar. Entonces, eso me... Ujú. Exacto. Sí, entonces pueden pasar cosas como esas. Por ejemplo, el hijo de nosotros para dormir, él incluso necesita una máquina especial. Entonces a veces hay también problemas con eso, ¿va? Y hay, bueno, los médicos ahí tienen recursos para esas situaciones. Pero es importante esto, que muchas veces todo se activa con una experiencia fuerte, ¿va? Una experiencia fuerte, y muchas veces en la infancia, especialmente en los primeros años. Entonces, estar pendiente de eso, observar y ver cómo se puede ayudar, en este caso al niño, a tranquilizarlo, a que vaya aprendiendo a respirar. Desde pequeño los niños hay que enseñarles a respirar. Yo tuve un caso de una mamá, una abuela, que a ella le tocaba cuidar al nieto, y el nieto era hiperactivo, no podía estar quieto para nada. Entonces decidimos que íbamos a trabajar un programa de relajación, ejercicios de relajación, ejercicios de yoga, y luego ejercicios de respiración, ejercicios de relajación profunda. Pero yo se los enseñé a la abuela, y la abuela lo iba a poner como un juego. Entonces ella se ponía con su nieto, se ponían a jugar y a hacer los ejercicios, y ella le explicaba que cuando estuviera en la escuela y sintiera esto, que hiciera tal cosa, etcétera. Pero fue sorprendente cómo el niño se recuperó y llegó a desarrollar autocontrol, pero la clave fue meterlo como un juego, como una actividad lúdica, ¿va? No como algo así, ¿va? Y la abuelita fue la que lo curó literalmente de ese problema de hiperactividad que tenía este niño, ¿va? Entonces, sí, hay algunos recursos, ¿va? Que hacer, ¿va? Les decía que fue a esa casa y el niño vio yo tenía un juguete, ¿va? Y entonces el juguete abre la boca, y la actividad consistía en que el niño le daba unas hamburguesas, se las estaba dando, pero cuando el juguete abrió la boca y parecía así como, el niño se asustó, ¿va? Entonces eso para mí fue una oportunidad, cómo ayudarle al niño en esta sesión que estoy con él, para que venza ese miedo. Al final de la actividad, ya cuando me iba, ya el niño estaba jugando y dándole de comer al muñeco. Ya había superado esa fobia. Pero es importante estar consciente, andarle a tiempo y saber qué hacer para enfrentar ese tipo de situaciones. Ahora, el tema de este día tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la depresión. Y entonces es un tema muy importante, y es importante porque Estados Unidos está lleno de problemas de depresión. Es quizás el problema más, digamos, que porcentualmente hablando, más estadounidenses tienen. Siempre en una etapa de su vida ellos tienen procesos depresivos, y muchos de esos procesos comienzan en la adolescencia. Sin embargo, por ejemplo, el Consejo Nacional para el Bienestar Mental en Estados Unidos dice que entre el 80 y el 90% de las personas que tienen síntomas depresivos responden positivamente a las terapias que hay, ¿va? Entonces logran salir adelante, ¿va? En relación con este problema de la depresión, como siempre, vamos a hablar de factores de riesgo y factores de protección, ¿va? Los factores de riesgo son aquel tipo de situaciones que pueden complicar la situación, y los de protección son los que ayudan para controlarlo y minimizarlo. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo aquí en Estados Unidos es que la persona haya tenido traumas en la infancia. Entonces, una historia de traumas. Si el niño, por ejemplo, en su infancia tuvo alguna experiencia con el abuso físico, sexual, emocional, especialmente en la niñez, ese es un factor de riesgo. De ahí el que haya tenido episodios previos de depresión.
hablando del género, el mayor porcentaje de casos de depresión se da en las mujeres. Pero el mayor porcentaje de suicidios se da en hombres. El tener familiares con depresión es un factor de riesgo. El carácter de la persona, un carácter nervioso, un carácter sentimental, es un factor de riesgo. Las personas, por ejemplo, nerviosas, por poner un ejemplo, el 50% de los artistas tienen un carácter nervioso. Ese es el tipo de gente que internamente anda, todo lo impresiona, pero son gente pasiva. Que no está, sus impresiones, si es algo negativo, que lo trabaja, sino que generalmente lo que hace estas personas es licor, droga o cosas así, entonces no lo atacan el problema. Entonces, gran parte de los nerviosos precisamente padecen de problemas depresivos. Y las personas sentimentales, una persona sentimental es aquella que se impresiona con facilidad, pero que tiene dificultad para pasar de la idea al acto, del plan a la acción. Y las impresiones que tiene aquí, por ejemplo, algo que le pasó, las impresiones tienden a quedar aquí en la mente y estar ahí por años. Y eso hace que las personas, por ejemplo, con este carácter sentimental, sean personas que yo le llamo el síndrome del rumiante, que cuando tienen un problema están ahí mascándolo internamente, no lo pueden sacar de la cabeza, están mascándolo. De repente cambian algunas cosas y positivo y todo y se lo tragan. Pero de repente están solas las personas estas y lo vomitan otra vez y siguen masticando. Entonces el hecho de no procesar esas experiencias es uno de los factores en el sentimental que hace que sea el tipo de personalidad más indecisa que hay. Y es el tipo de personalidad que con más facilidad se deprime o cae ante un problema, una preocupación. Entonces, otra vez, Sun Tzu en su libro El arte de la guerra decía, conócete a ti mismo y conoce tus circunstancias. Y si te conoces a ti mismo y conoces tus circunstancias, en 100 batallas, 100 veces saldrás victorioso. Entonces, una cosa importante es eso. Por ejemplo, ¿cuál es mi carácter? ¿Qué tipo de carácter tengo yo? ¿Soy una persona colérica, apasionada, nerviosa, sentimental, sanguínea, apática, amorfa? O como la mayoría de americanos, los anglosajones, la mayoría de anglosajones son no emotivos, son activos y son primarios o secundarios. Ese tipo de personas que se le llama sanguíneo. Entonces, este tipo de persona es más fría. Entonces, en cambio, la mayoría de nosotros los latinos somos más sangre caliente. Somos el tipo de persona que fácilmente agarra el fuego y lo agarra y se quema y se enciende. Y la ventaja es que la mayoría de los latinos somos primarios. Y una persona primaria es aquella que rápido se enciende, pero rápido se apaga. Como llamara de tusa, decimos nosotros. La tusa la ponemos y le ponemos fuego y hasta la usamos para encender la cocina. Las tuzas del maíz. Sí. Ajá. Entonces, pero tienen esas características. Rápido se encienden, pero también rápido se apagan. Entonces, el conocimiento del carácter es un factor importante. Ahora preguntémonos, ¿qué factores de protección de entrada podemos nosotros usar en el caso de una persona que tiene tendencia a la depresión? Entonces, hay 10 factores importantes de protección de entrada a considerar. Un primer factor es la espiritualidad. Un primer factor importante es la espiritualidad. O sea, enseñar o aprender la fe, a desarrollar fe y esperanza. Son 2 factores clave que en nuestra experiencia espiritual nosotros vamos desarrollando. Cuando llegan los golpes, entonces la persona, por ejemplo, hay una frase importante.
Una frase importante para cuando una persona tiene una crisis de ansiedad, por ejemplo, o una depresión. En la crisis de ansiedad, la frase es, esto también pasará. Entonces, el tener la convicción de que la persona no se va a morir por eso, de que eso va a pasar, y que al pasar va a poder otra vez recuperar su vida, ese es un factor importante que particularmente nuestra práctica espiritual nos ayuda a desarrollar. El apoyo social es otro factor importante. Lo contrario del apoyo social es aislarnos de las demás personas. Entonces el apoyo social lo encontramos en la iglesia, lo encontramos en el trabajo, lo encontramos en la escuela. Aquí yo no siento que sea que ayude mucho por ejemplo, los vecinos, porque a diferencia de nuestra cultura, donde el vecindario es una fuente de apoyo social, aquí no, uno a la par puede vivir años y nunca ni siquiera cruzaron una palabra los vecinos, a menos que el vecino tenga un hijo que esté en la misma escuela donde está el mío. Eso es lo que puede cambiar el factor, ¿va? Pero si no, uno puede tener vecinos por años y nunca hablarse con ellos. De ahí el ejercicio físico, una dieta sana, aprender a desarrollar emociones positivas, desarrollar optimismo. El optimismo es como la esperanza en acción, ¿va? El optimismo, ¿va? De ahí aprender a desarrollar habilidades para resolver problemas, terapias como la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness del que hemos estado hablando en la clase anterior, el entrenamiento en relajación, del que yo estoy luchando por meterlos al agua, tirarlos al agua, la relajación y la respiración, pero no estoy logrando éxito con ustedes. Este grupo me está fallando y yo sé quiénes entran a mi grupo, yo sé, porque es mi canal, yo sé quiénes han entrado y esta semana pasada nadie entró, o sea que les dejé una tarea y nadie la hizo. Así que sépanlo. Cuando lleguen a su casa, sépanlo que atrás de ustedes hay 2 ojos que los están y hasta que lo hagan, y la forma más contundente de decirme que lo hacen es que ahí después de ver el video pongan el comentario, lo hice. Y así voy a saber, vaya, el hermano, la hermana tal lo están haciendo. Pero el tema que hablamos antes es importante, pero este es más importante. Porque la depresión es como una epidemia que la padecemos, un mayor porcentaje de personas aquí en Estados Unidos la padece. Y lo más triste o lo más complicado de esta epidemia es la amenaza del suicidio. La amenaza del suicidio. Esta semana estuve platicando con una mamá que padece de episodios depresivos. Y ella me estaba esperando. Tengo mamás que realmente me esperan para poder hablar de cosas que ni siquiera al esposo se las cuentan. Y hablamos sobre el hecho de cómo ella en su vida, la depresión ha estado como aquí a la par, ha andado a la par ahí como una sombra. Y dice que ella ha llegado incluso a entender por qué las personas se suicidan. Porque ella ha llegado a momentos en los que ha pensado en el suicidio. Se ha visto las manos y dice, si yo me lo corto y sangro, no voy a sentir mucho, me voy durmiendo, y ahí se acaba mi vida, y se acaba el problema. Entonces, este tema es importante. Lo que yo le puedo decir que hagan este día, por favor, lo hacen. Porque yo quiero, como Pilato, lavarme las manos, y si pasa algo en el futuro, hay que decir, yo se lo dije. Sí. Un dato interesante de que no, el estado de Utah es uno de los estados más con índices más altos. Más altos, de todo el país de Estados Unidos. Es cierto, está entre los 5, en depresión, suicidio. Y la época del año donde se disparan los porcentajes es el otoño en el que estamos ahorita. El otoño, no es el invierno, es el otoño. O sea que estos son los meses más complicados. Sí. Primero hay un cambio, más frío, la gente se aísla, el contacto que es poco es menos todavía, la gente clavada en el televisor, en la tableta. Entonces, y
La luz, el sol. Es lo que iba a mencionar, que algo escuché de que el sol hace que uno también pueda cambiar De ánimo. emociones. Ajá. Ajá, exacto. El sol. ¿Va? Así que si empezamos a sentir ese tipo de emociones, tratemos de buscar el sol, o incluso si es necesario compremos un foco, una luz, de manera que en la mañana cuando nos levantemos expongámonos a esa luz, y especialmente los ojos que se expongan a esa imagen. Entonces eso como que a nivel subconsciente balancea, equilibra. Entonces ese es un factor. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene otro comentario sobre ese punto? En la granja, dice que mucha gente se suicidaba por eso mismo, porque tienen creo que 1 o 2 horas de sol en el día. Y Exacto. viven en la oscuridad completamente, y llega un momento que da lo mismo levantarse a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, está oscuro igual. Siempre está oscuro. Y la oscuridad, yo lo he sentido en mí. Cuando están los días nublados, a mí no me gusta. Ahí es bastante nublado también, tipo. Y cuando sale el sol, yo creo que a todos nos da un poquito más de ánimo de hacer cosas, de actividades. Ajá, de salir, de exponerse al sol. ¿Sí? Interesante. Ahora vamos entonces a escuchar al Elder Uchtdorf. El tema es lamentos y resoluciones. ¿No es verdad que a menudo estamos muy ocupados? Y por así decirlo, exhibimos el estar ocupados como símbolo de honor, como si estar ocupado en sí mismo fuera un logro o signo de una vida superior. ¿Es realmente así? Pienso en nuestro Señor y ejemplo, Jesucristo, y en su corta vida entre la gente de Galilea y de Jerusalén. He intentado imaginarlo corriendo entre reuniones o haciendo muchas tareas a la vez para terminar una lista de cosas urgentes, pero no me lo imagino. Más bien, veo al compasivo y solidario Hijo de Dios viviendo cada día con un propósito. Cuando Él interactuaba con su prójimo, ellos se sentían importantes y queridos. Él conocía el valor infinito de las personas con que se encontraba, las bendecía y les ministraba, las elevaba, las sanaba, les daba el precioso regalo de su tiempo. Interesante. Bien. ¿Comentarios? ¿Sí? Tengo por ahí. Hablando de eso, de lo de la luz y todo eso, ¿no? Ujú. Yo por muchos años trabajé de noche y dormía de día. Pero cuando empezó a hablar eso de que si estaba oscuro y todo, dije, no, pues hay que poner unas lucecitas, una música y a bailar, ¿no? ¿Sí? Digo, porque ¿cómo se llama? Contrario a la vida normal, trabajar de noche. Y sé que igual en la salud afecta, ¿verdad? Tal vez no en el momento, pero yo ahora lo siento. Digo, ya, o sea, tantas desveladas me afectaron bastante, pero trato de no enfocarme en eso y seguir adelante. Entonces, pero sí, se necesita por lo natural, ¿no? La energía solar, dormir de noche, estar activo durante el día, eso, dormir temprano, levantarse temprano, dormir lo suficiente. Todos esos factores tienen mucho que ver con el estado de ánimo de las personas también, pienso. Exacto. Bueno, es un punto de vista. Sí, tiene que ver, va. Por ejemplo, ahora, este día se cambió la hora. Y eso, y surge la pregunta, ¿el cambio de hora para nuestro cuerpo es bueno o es malo? Yo creo que afecta negativamente. En México lo acaban de quitar, porque dijeron que durante todos estos años que se optó por esa práctica, que es que para el ahorro de energía no se ahorró nada. O sea, nomás lo único que pasó es de que mucha gente, su metabolismo se alteró,
O sea, ahorita, por ejemplo, suave de que tuvimos una hora más para dormir. Ajá. Pero cuando es al revés, o sea, toda la gente todos nos sacamos de onda, como decimos, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que en nada beneficia a las personas. Ujú. Ese es mi punto de vista. Sí, alrededor de 4 semanas el cuerpo necesita para adaptarse al cambio. Entonces, ese es como un aspecto importante, ¿verdad? Pero también dicen los que conocen o han estudiado este fenómeno que incluso si van a hacer el cambio, que ya dejaran esta hora ya. Porque también han visto que a lo largo, si cambiamos una hora, no en el corto plazo, sino que en el largo plazo dice que tiene beneficios, más que la otra hora, que la hora regular, ¿va? Entonces hablan de esa posibilidad, pero pues sí, ahí está la discusión, ¿va? Ahora, volviendo al video que acabamos de ver de Leder Utor, ¿qué podemos aprender de la vida de El Salvador para ayudarnos a lograr una vida equilibrada, una vida balanceada? Del video que vimos, ¿qué podemos aprender para nosotros tener una vida más balanceada? Pues una vida que, como les dije en cierto momento, cada día que nosotros salimos, la tendencia es que nuestro cuerpo se desbalancea, nuestro sistema nervioso se desbalancea. Entonces nosotros tenemos que estar balanceándonos diariamente, recuperándonos nuevamente. Pero en el caso de la vida de Salvador, ¿cómo creen que hacía él para tener una vida equilibrada? ¿Qué hábitos tenía, por ejemplo, para tener una vida equilibrada? La meditación. La meditación. Él se levantaba temprano. Ayuno. Se levantaba temprano y meditaba. Y meditaba. De ahí practicaba el ayuno, practicaba en la meditación la comunicación con su Padre Celestial, leía las escrituras, las conocía, las escrituras eran algunas de las prácticas. De ahí él se enfocaba en lo más importante, las cosas que eran más importantes, no en lo urgente, en lo urgente, sino en las cosas más importantes. Yo creo que un factor que lo determinaba él, bueno, como hijo de Dios, digamos, y que nosotros lo podemos hacer, es el servicio a los demás. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, en su vida fue de servicio a los demás. Inclusive él decía, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Entonces, por ejemplo... Busque su manual a la página 79. Por ejemplo, usted, sabemos de antemano que usted no recibe ningún pago monetario por lo que está haciendo por todos nosotros. Y yo veo que usted lo hace con empeño y con gusto, disfruta y sirve. Entonces, ese es un factor clave para que nosotros estemos como más satisfechos, por decirlo así. Sí. Porque las cosas en el mundo queremos más y más y más y nunca estamos satisfechos. Sí, sí. Usted menciona que balanceo, ¿no? Entonces, yo creo que en la clase anterior aprendimos acerca de cómo administrar nuestro tiempo. Y creo que es y cómo poner las prioridades primero y basarnos a 1, 2, 3. Y yo creo que eso es balancearlo entre lo que es la iglesia, el trabajo, la familia, hacer ejercicio, todo. Entonces, y muchas veces no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos hacer, pero sí alcanza el tiempo para las cosas más importantes. El reto es definir qué es más importante para nosotros, ¿no? Y entonces ponerlo primero, como decía el doctor Cody, poner primero lo primero. Esas cosas, si nosotros ponemos primero lo primero, entonces, aunque no podamos hacer todo lo que quisiéramos, pero sí vamos a hacer las cosas más importantes, las que, digamos, le agregan valor a la vida. Yo trabajé 25 años en una escuela de ingeniería industrial y los ingenieros industriales tienen una regla, la regla 80-20. Y ellos dicen que si ellos se enfocan en el 20% de las cosas más importantes, si tan solo nos enfocamos en el 20% de nuestro tiempo en las cosas más importantes, solo con ese 20% nosotros vamos a ser capaces de resolver el 80% de las tareas y preocupaciones diarias.
Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Y yo estuve con ellos años y probando esa regla. Y es muy famosa en el campo de la ingeniería y la administración, la regla 80-20, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos identificar qué es lo más importante, y nosotros ponemos primero a esas cosas que son las más importantes y le dedicamos el 20% de nuestro tiempo a hacer las cosas más importantes, nos vamos a dar cuenta que el hacer esas cosas nos va a resolver el 80% de las tareas o preocupaciones diarias que nosotros tenemos. Entonces, ese es un principio muy importante. Ahora, ¿qué cosas podemos simplificar, eliminar de nuestra vida para que podamos experimentar más gozo? Piensen ustedes en algo que ustedes puedan practicar y que eso haría más simple su vida y que eso le daría más oportunidades de tener más experiencias de gozo, de satisfacción. Algo en su vida que están haciendo ahora y que si ustedes pudieran simplificar algo, eso les ayudaría a tener más tiempo para una cosa importante y eso les produciría más gozo, más satisfacción. Piensen. Para mí, Ajá. dejar de dedicarle más tiempo a las redes sociales. Ujú. Porque he notado cuando, por ejemplo, uno dice, voy a ver qué hay en las noticias o en las redes sociales, pero eso te va volviendo como una adicción. Ajá. O sea, que tú dices, oye, ya hasta estas horas ya lo voy a dejar, y a veces uno lo quiere dejar y no sigue. Y por el otro lado, cuando me pongo a estudiar las escrituras, discursos de los profetas, de los líderes, entonces es un sentimiento muy diferente, es un gozo Ujú. que se siente en estar aprendiendo y sintiendo el espíritu. Entonces, puedo notar la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Exacto. Ujú. Gracias. ¿Otro comentario? ¿Sí? Creo que puedo relacionar eso con mi hermano también. A veces que uno entra ahí a las redes sociales y dice unos 15 minutos, pero los 15 minutos se vuelven como 3 horas o más. Sí. Y luego a veces también que, por decir, pues cuando uno tiene un hogar, pues siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y cuando, por si yo me he puesto a hacer tareas ahí de la casa, Ujú. hasta me siento a gusto. Digo, no, pues hice algo productivo, ¿no? O sea, que nos va a ayudar a como a embellecer más nuestro hogar. Y sí, o sea que las redes sociales, sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, yo también quiero compartir un poco acerca de lo que están comentando, y yo creo que una de las cosas que más importan, y creo que es súper básico, es la comunicación. Ujú. Entonces, yo les comento mi caso, y mi esposa me venía diciendo que hace mucho tiempo, pero desde un momento para acá lo vine como practicando y dije, ok, lo voy a hacer. Entonces, yo trabajo en construcción y trabajo casi 10 horas. Entonces, en la tarde que salgo le digo, ok, llego en 40 minutos, 45 minutos, media hora. Entonces me dice ella, yo estoy tan afanada aquí en la casa que a veces la noción del tiempo yo la pierdo. Entonces estoy haciendo mis cosas, que la ropa, que esto, que lo... Entonces, si vos me mandas un mensaje a mí, o me llamás y me siguen tanto voy, entonces yo ya sé, ya venís para la casa y tengo que listar la comida o tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo por las otras cosas. Entonces, y yo siento que eso, cuando usted preguntó que pensáramos en algo, lo primero que se me vino a la mente fue eso. Me comunico con ella para poder nosotros establecer que ya es como un momento de relajación y decir, ok, empezamos, comemos, leemos escrituras o hacemos mucho lugar, a modo de ir priorizando nuestra noche ya para ir relajándose cada uno de nosotros, porque uno tiene diferentes actividades. Nuestros hijos van a la escuela, mi esposa que hace más que yo en el trabajo, y siento que eso nos ha ayudado a nosotros bastante. Ujú. Y no es control, hermano. ¿Qué es? No es control, o sea. ¿Y qué es entonces? No, lo que pasa es que a veces cualquier persona puede decir que controlaba los tiempos. No, no es eso, sino que le digo yo a él, o sea, porque al principio él me decía, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Me querés controlar? Y no sé qué. Yo, no, solo simplemente
como él dice, o sea, estoy tan afanada haciendo tantas cosas, ya no me alcanza el día para hacer todo lo de la casa. Y por ejemplo, si yo estoy doblando ropa y él me llama y me dice, mami, yo voy para la casa, ok, yo dejo de doblar ropa y empiezo a cocinar. Pero si no me llama, yo estoy doblando ropa y de repente escucho el carro y está entrando él y yo, ¡ih! Veo el tiempo y la cena y corriendo. Entonces, es muy importante el hecho de que la comunicación es súper importante y para todo, no solo en el matrimonio, para todo. A veces le digo a él, con una llamada telefónica te puedes ahorrar ir, perder tiempo en X cosas, como, fíjate que no voy a poder llegar, o llamar y no estoy en casa, ¿verdad? Se ahorra mucho y siempre trato la manera de decirle, yo soy como bien organizada, entonces yo trato la manera de decirle a él que él tiene que también que esforzarse por organizar su tiempo, porque pues la verdad que usted sabe que las mujeres tenemos la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero algo tan sencillo, mientras estamos cenando, por ejemplo, se puede estar lavando la ropa de trabajo que la va a usar para el día siguiente, pero no, a las 10 de la noche mete a lavar y como 10, 11, a las 12 va a ir saliendo de secar. ¿Me entiendes? Entonces es importante para mí la comunicación y establecer, organizar el tiempo. Organizar el tiempo, prioridades. Sí, es cierto, es cierto. Nosotros tenemos una nieta que es millennium, ¿verdad? Que los millennials piensan que ellos la saben todas y que su libertad es algo que no es cuestionable. Y bueno, de hecho, cuando mi hijo mayor se regresó a El Salvador, ella quedaba porque no quiso irse con él, ¿va? Y el conflicto era dónde iba a quedar, ¿va? Y cuando le propusieron que se quedara con nosotros, a ella no le parecía la idea porque entonces nosotros íbamos a estar metiéndonos en su libertad, pues, y no íbamos a quedar. Y de hecho, en la primera conversación que tuvimos, nosotros pusimos las reglas. Y la primera regla que le pusimos era la comunicación. Que la norma de la casa es que cada vez que salemos, informamos dónde vamos a estar, a qué hora pensamos regresar, planear regresar. Que si de repente pasó algo, informamos, para que la otra parte sepa y cualquier emergencia, entonces sepa dónde fue el último lugar, dónde estuvo, etc. Entonces al principio ella... eso era como privarla, controlarla, su libertad y todo, pero finalmente aceptó. Ahora es interesante que ella espontáneamente, cada vez que va a salir, dice a dónde va a ir, a qué hora va a regresar, con quién va a ir, ya, como una regla, nada complicado, pues de y de esa manera incluso nos entendemos más. Si ella, por ejemplo, ya a la hora que va, porque la regla también en la casa es que nosotros vivimos la experiencia de una guerra civil, entonces, por 10 años. Entonces, la experiencia de nosotros es que nuestros hijos y nosotros a las 9 de la noche estábamos todos ya en la casa, porque a las 9 de la noche era el toque de queda. Entonces, a nosotros nos quedó ese concepto de las 9. Aquí que vengan los jóvenes que a las 12, que a la 1. O sea, la regla de nosotros es las 9, porque es por seguridad y todo. Y con ella lo planteamos de esa manera. Entonces ella nos informa. Si no va a poder venir, nos dice dónde está, a qué hora va a llegar, etcétera. Y nosotros le hemos dicho, nosotros nos vamos a dormir hasta que venga. Y si por una u otra cosa no nos avisa o no alquile, nosotros vamos a tener que desvelarnos, pues. Y no sé si te parece justo de que porque no estás aquí en la casa, nosotros tengamos que desvelarnos y pasar más tiempo. Entonces, eso de la comunicación ha sido muy importante porque nos ha ayudado al tener a una persona ahí joven, balancear. Entonces, la comunicación es una cosa importante. Pero otra cosa, especialmente para quienes tienen hijos pequeños, para quienes tienen hijos pequeños, yo quiero pedirles que simplifiquen todo lo que tengan que simplificar y que construyan la hora familiar. Si es posible, cada día que haya una hora para convivir como familia. Y específicamente, jugar como familia, jugar con los hijos. Incluso empezar a coleccionar juguetes, de acuerdo a la edad, pueden ser juegos de mesa o cosas, otro tipo de juegos, pero el punto es instituir la hora familiar. No solo la noche de hogar,
No es suficiente la noche de hogar, con tantos factores que están metiéndose en la vida familiar. Si construimos la hora familiar y, por ejemplo, ya saben que después de la cena, por una hora, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y nos vamos a poner a jugar, esa es la hora quizás más valiosa que podemos tener, la hora para comunicarnos, la hora para relacionarnos, la hora para divertirnos, etcétera. Entonces, yo lo he experimentado con las familias con que trabajo. Y es un cambio dramático cuando empiezan a ponerlo, porque una de las quejas de los jóvenes especialmente es que no tienen comunicación con sus padres. Y la manera más fácil de comunicarse es a través del juego. ¿Sí? Pero nuestro caso es un poco difícil porque pues tenemos un hijo de adolescente y las niñas pequeñas. Entonces, nosotros tratamos de darle mucho tiempo a nuestros hijos, sobre todo cuando llega mi esposo, aunque llega cansado, pero se pone a jugar, se tira con ellas, que caballito y que todo, ¿verdad? Pero ahí está esa división, que nuestro hijo no quiere involucrarse en jueguitos de niños pequeños. Entonces, él tiene su deporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ayer se fueron de la casa a las 9:30 de la noche y regresaron casi a la 1 de la madrugada. Tuvo 2 juegos consecutivos, de 9:45 y luego a las 10, creo que empezaba el otro y terminaba a 10 o 11 de la noche. Entonces quien se fue mi esposo y me quedé en la casa. Generalmente vamos todos, pero pues ya muy noche, no era domingo y todo, no voy a ir yo solo. Entonces sentimos que pues tratamos la manera que, en el caso de nuestro hijo, le apoyamos en el deporte, ¿verdad? Él tiene entrenos martes y jueves de 5:30 a 7 de la noche y siento que es ese tiempo como para él, ¿verdad? 2 veces a la semana. Y los otros días, pues es de las niñas, ¿verdad? Pero, ¿cómo podríamos hacer como encontrar ese balance para que nos involucremos todos? Aparte de, digamos, en un juego de soccer de él, ahí andamos todos. O en la noche de hogar, como algo extra que puedan, como una línea donde podamos unir esas dos etapas, como la adolescencia y las niñas pequeñas. Esta pregunta es tan fácil, pero tan fácil que la va a contestar mi esposa. Bueno, mi esposo me decía, cuando todos mis hijos estaban chiquitos, eran 5, disfrutarlos. Que cuando abran los ojos, ya se han ido. Entonces, disfrútenlos. Yo antes le daba prioridad a la lavada, a la cocinada, a la limpieza de la casa. Entonces, y dije yo, tengo que cambiar. Entonces, me levantaba a las 5 de la mañana a lavar la ropa. Allá no tenía yo la lavadora, era a mano que lavaba. Y a las 6 de la mañana ya estaba toda la ropa tendida afuera. A esa hora empezaba a preparar a mis hijos para el colegio, porque eran 5. Entonces los iba a dejar al colegio. Ellos llegaron a grandes, aquí le dicen el bachillerato. Al bachillerato le decimos allá, aquí le dicen la high school. Aún a esa edad yo todavía los iba a dejar. Y me iba caminando con ellos, iba platicando con ellos. Entonces, sí, ¿y por qué? Porque me entró en eso que él me decía, disfrutarlo. En un abrir y cerrar el reloj, y sí, ya no tenemos a ninguno de nuestros hijos. Entonces, 4 de ellos casados, solo el que está en Canadá es que es soltero. Pero fue un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es de cambiar las prioridades de las... Entonces, pero tratábamos de que el llamamiento de él tenía llamamientos importantes en inglés, allá iba toda la familia. A todas partes allá andábamos con él. Entonces, y como había una cancha de básquetbol, entonces, vaya hijo, bueno, a los grandes. A los más pequeños, ahí estaban conmigo, les contaba cuentos, o nos poníamos a jugar. Entonces, otras cosas. Entonces, y estábamos involucrándolos, tanto digámoslo así, apoyándolo a él con su llamamiento, y involucrando a los mayores, jugando en la cancha, o fútbol, o básquetbol.
pero siempre estaban. Entonces, teníamos 2 microbuses y casi siempre andaban llenos. Llenos, porque no solo cuidábamos a nuestros hijos, sino que muchos de los jóvenes, sus padres no eran miembros de la iglesia. Entonces eran nuestros hijos también. Entonces estábamos tratando de que ayudar a otros y que ellos nos ayudaran con nuestros hijos mayores, a que ellos también disfrutaran. Entonces, pero yo siento que aquí hay muchas, ¿cómo le digo? A pesar de que hay tantos instrumentos para ayudarnos en las casas, porque hay lavadora, hay secadora, entonces nos empapamos tanto en cosas que no son importantes, entre comillas. Entonces, ¿por qué? Si tenemos lavadora y secadora, en un abrir y cerrar de ojos podemos lavar. Yo le entiendo porque vaya, tiene niños pequeños, le sale bastante ropa, porque sí, sale bastante ropa. Y Yo también, yo le quiero decir, o sea, también yo digo, también en un abrir y cerrar de ojos se llena ahí el montonal de ropa. Yo sé que muchas veces nos preocupamos, o sea, tratamos, yo también en eso estoy, en de que no me quiero preocupar de que, ay, tener todo limpio, porque sí es cierto, muchas, por ejemplo, señoras grandes me han dicho, cuando menos pienses, te vas a echar a tus hijos encima y ya se te fue la vida siempre regañándolos que porque me hicieron esto y lo otro. Pero de repente como que, canijo, o sea, uno no dice nada y no hace nada, o sea, ¿sí me entiendes? No, y es que también tienen que darle responsabilidades a sus hijos. Porque Sí. yo tenía mis hijos, por ejemplo, los 2 mayores, ellos no les gustaba acompañarme a hacer las compras. Me acompañaba mi hija, la tercera, y el cuarto. Ellos 2 me acompañaban a hacer las compras. Pero de ahí, como ellos no querían ir, bueno, limpieza general, les decía yo. Porque a veces que él me decía, me van a pagar el seminario que di. Y como le pagaban bien, va. Sí, $100 la hora cobraba por enseñar. $100 la hora. Y entonces Hacía un me seminario de decía, 20 horas, $2,000 en 2 días. Entonces me decía, vaya, se alistan y nos vamos a ir al mar. Entonces, el mar lo teníamos nosotros a media hora. Entonces, ¿y qué hacíamos? A los 2 mayores los dejaba encargados. Bueno, limpieza general, pero ellos sabían que tenían que lavar vidrios, ya las cortinas ya están lavadas, me ponen otras, les decía yo. Cuando yo venga, solo guardamos todos los comprados y nos vamos al mar, les decía. Porque él tenía una clase a las 6:30 de la mañana en la universidad. Estaba dando clases a las Cuando él 6:30 de la regresaba, mañana. ya estábamos listos nosotros, ahí esperándolo. Y nos íbamos al mar. Entonces, Sí. y luego tenemos 7, 4 casi y la bebé. Ok. Entonces, por eso la Sí, diferencia. no, yo digo porque, o sea, regresando a tu pregunta de que cómo le hacemos cuando tienes hijos así como de diferentes edades, yo también a veces así pienso, se me hace medio, pues difícil porque, bueno, yo en mí de repente digo, siento como que le doy más atención a la chiquita porque pues obviamente yo tengo una de 4 años y tengo uno de 14 y uno de 12, casi 12. Entonces a veces siento como que pues ellos sí se juntan más, pero de repente así como que no hay yo cómo mantenernos así, porque ellos ahorita tú sabes cómo es la generación, o sea, sí, si estamos en la mesa comiendo, quieren terminar rápido y ya irse a su cuarto a jugar, o ¿me entiendes? O sea, como que hay muchas cosas son como aburridas, ¿me entiendes? Y yo últimamente, o sea, he notado así de que trato de decirle, ¿cómo se dice esto en español? Y según empezamos a jugar, a ver quién se sabe la palabra en español, y miro como que eso atrae su atención, entonces están ahí, esto, y empezamos a reírnos, y ¿cómo se dice esto? Y entonces dicen una palabra mal, y ahí es cuando hay un poco más así como de unión, porque obviamente cuando vamos hacia allá a lugares de jueguitos, esa emoción ya no está en ellos, de que, esto, o sea, ya es así como que se hacen los que, chido, ¿sí me entiendes? Pero entonces sí es así como que difícil de repente, pero pues más o menos tratar de meterle lo que está a la moda ahorita, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo eso miré de que a ver quién sabe más en palabras en español. Y pues son cositas así que puedes más o menos como hacer, porque sí es medio difícil cuando no están, o sea, quieren entretenerse en otras cosas, es diferente. Y es que aquí esa solo, situación. yo es lo que me fijo que la costumbre es que estar solo encerrados en los cuartos. Y eso no les ayuda a ellos, no les ayuda, en mi pensar no les ayuda, porque no se comunican con nadie.
solo encerrados en su mundo con su teléfono, su tableta o su computadora. Entonces, tener amigos cibernéticos, les digo yo. No es como tener un amigo así que, fíjate que me pasa esto, que es bien diferente. Y es que yo entiendo, pero a la vez también es como muy difícil, porque en sí toda la generación es así, ¿me entiendes? Entonces para tener amigos así de que esto y lo otro, sí tienen, pero por ejemplo si están en actividades, en deportes y cosas así, y muchas veces pues mi hijo el más grande sí tiene sus amiguitos y van a la casa, y a mí me gusta que eso pase, ¿me entiendes? Porque yo sé que de repente, o sea, muchos ni tienen amiguitos así, ni les gusta ir a salir a jugar con nadie, ni que a caminar o que ir a jugar básquetbol, o sea, cositas así. En realidad a muchos niños ya eso no les atrae. No, y es mejor que lleguen a su casa o se conocen los amigos con los que ellos andan. Y esa es la cosa, que yo no tengo problemas, por ejemplo, que él me ayude a las tareas. Él tiene muchas responsabilidades en la casa y yo, pues la verdad que quizás, o sea, sé que a veces, no sé, a veces mucho le pongo, pero él lo hace a su tiempo, ¿verdad? A la hora que él quiere hacerlo, pero las hace. Entonces ese creo que no, y yo no estoy como tan afanada y todo. Media vez están mis hijos, pues ya yo les dedico el tiempo y todo. Pero esa era como digamos, como tú tienes 2 adolescentes, digamos, pero en cambio nuestra familia es como un adolescente. Un adolescente. Y está solo y los luego 3 pequeños. los niños. Entonces, en llegar a una línea donde todos ha sido bien difícil y la única forma que lo hemos podido lograr es, digamos, en sus partidos. Todos vamos a sus partidos, las niñas juegan mientras él está calentando y luego el deporte y ya. Pero realmente en casa no hemos podido lograr algo, aparte de la noche hogar, no hemos podido lograr eso. Yo pienso que ustedes tienen una ventaja bien grande, muy grande con sus hermanos, ustedes están jóvenes y saben de las condiciones o de las cosas modernas, digamos, de los milenios, como le llaman todos. Entonces el hermano, yo pienso que usted yo sé que las niñas pues son sus niñas y todas, pero yo creo que sería bueno como en acuerdo, como un acuerdo, claro que el hermano no es Superman, pero puede estar con sus niñas y todo, pero él es joven, él es bien joven y puede interactuar con su hijo, y sé que lo hace por lo de los partidos y todo eso, y hablan de fútbol y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, pero hay más, yo creo que hay más cosas, no sé, en un momento ustedes podrían entender de que ellos dos pueden salir a la montaña o llevárselo en su camioneta o empezar a enseñarle el oficio o cosas así, pero hay formas de involucrarse. Yo lo he tratado también con mis hijos, no lo he logrado de que les guste lo que yo, pero él siempre, ¿cómo diré? No es como darse por vencido. Sí, yo creo que esa es una ventaja, porque, bueno, mi esposo está muy joven, pero ellos les encanta el software, les gustan los carros, tienen muchas cosas en común. Pues vamos bien. Sí, cada familia obviamente tiene su propia cultura familiar y uno de los aspectos claves en ese proceso de construir una cultura familiar es el tema de la crianza. Cuando hablamos de crianza, hablamos específicamente de formar el carácter de los hijos. Formar el carácter de los hijos. Y un factor clave en la formación del carácter de los hijos es que ellos aprendan a ser responsables. Porque cuando ellos lleguen al año 18, a la mayoría de edad, a la adultez, digamos que como que si la influencia que nosotros podemos tener en ellos para que aprendan a ser responsables y sean adultos responsables después, ya va a reducirse tremendamente. Entonces nosotros tenemos los primeros 18 años de la vida para enseñarles y pensar en estrategias para que ellos, de acuerdo a su edad, puedan asumir responsabilidades como la de cooperar en la casa, entender que cooperar en la casa no es una obligación, ni siquiera un deber, es una contribución que hacen a la casa, ¿va? Y que todos deben de construir al bienestar de la casa. Entonces cada familia va a trabajar eso, ¿va? Tengo una mamá que tiene 3 hijos y los 3 son varones.
y muy inquietos, los tres. Y ella padece de depresión crónica. Ahora imagínense una mamá que tiene que lidiar con 3 varones. ¿Va? Mi esposa piensa que es más fácil tener hembras que tener varones, ¿va? Y especialmente aquí en esta cultura. Entonces, ella, para mí es sorprendente que tiene que lidiar con su depresión y a la vez tiene que criar a tres varones. Uno tiene 5 años, el otro tiene como 10 y el otro tiene ya como 16. 3 varones. Y la veo a veces con sus crisis depresivas y entonces el punto es cómo puedo en mis circunstancias particulares cumplir con mi deber como madre, como padre, como amigo, como formador, etcétera. Entonces ahora yo lo que quiero es que pensemos en que en la clase anterior se nos enseñó sobre administrar tiempo, administrar recursos. Pero ahora entonces que estamos hablando del tema de la depresión, es también aprender a administrar nuestra familia y a la vez a administrar nuestros estados de ánimo. ¿Le ha sucedido a ustedes que de repente una mañana se levantan sin ganas de nada? Con desánimo, con pereza, incluso ese día sienten que quisieran quedarse en la cama, pero se quedan en la cama y no quieren estar en la cama, y casi como que cada cosa que ustedes quieren hacer no les parece, no se sienten bien, etcétera. De repente pasa eso. Entonces piensen en esa situación y entonces hay episodios que muchas veces tienen que ver con nuestro sistema endocrino. Dentro de nuestro cuerpo circula un conjunto de hormonas y esas hormonas en el torrente sanguíneo se sueltan, esas hormonas en el torrente sanguíneo, y algunas de esas hormonas lo que hacen es acelerarlo, pero otras lo hacen todo lo opuesto, desacelerarlo. Por ejemplo, a estas alturas tenemos 2 hormonas que es la tiroides y la paratiroides. Si nosotros tenemos más tiroides, más hormonas de la que el cuerpo necesita, nos volvemos acelerados y ansiosos. Y eso está condicionado por la parte hormonal. Pero si lo que tenemos es que la paratiroides está produciendo más hormonas de la que el cuerpo necesita, nos volvemos lentos, sin ánimos, sin energía, pasivos. Y la causa es hormonal. Y yo como no me conozco y no entiendo de esas cosas, ni siquiera entiendo por qué me levanté este día así, pues. ¿Por qué me levanté? Y es que simplemente una de las hormonas se ha disparado. Entonces, ¿cómo aprender a trabajar con eso? ¿Cómo aprender a trabajar con esos factores? Yo fui psicólogo escolar de un colegio en mi país y una de mis tareas era asesorar como psicólogo al equipo de básquetbol del colegio. Y en el equipo de básquetbol del colegio había un joven que era el mejor. Y era como la esperanza en los colegiales del colegio. Y un día tanto llega con los ánimos en el suelo. Es normal que los adolescentes que están construyendo su identidad tengan altibajos hormonales. Y él internamente en ese momento, en todo eso que estaba pasando, había caído una caída. Y cuando lo ve el entrenador, ¿qué hace el entrenador? Empezar a presionarlo, hostigarlo. Y lo llevó al punto en que ya el joven iba a tirar la toalla, no iba a seguir en el equipo. Porque él se sentía mal y el entrenador lo hacía sentir peor frente al grupo. Afortunadamente el entrenador era inteligente, ¿va? Y me hizo una mirada y me dijo, llévatelo, te lo encargo. Y entonces comenzamos a trabajar con él. Le decían el biónico de apodo. Entonces comenzamos y lo primero que le expliqué a él es que él estaba pasando por un estado depresivo. Y que esa depresión estaba producida por su sistema hormonal. Y que esos altibajos hormonales que él tenía podían durar horas, podían durar días, podían durar semanas o podían durar meses. Porque no hay como una regla que va a decir cuánto va a durar eso. Entonces, no tenemos control sobre tu sistema, pero sí tenemos control sobre lo que tú vas a hacer
hasta que te recuperes de eso. Y entonces empezamos a trabajar. El primer concepto es que la gente cuando está deprimida, la primera idea que tiene es irse a la cama, es aislarse, es separarse de los demás. Si está yendo a la escuela, no ir a la escuela. Es todo eso. Y eso es todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Entonces, cuando más atento tiene que estar a su asistencia en las clases, participación en las clases, las actividades extraescolares y todo eso. Y entonces estructuramos un día de manera que él estuviera ocupado. Y aunque sintiera que no quería, entonces él iba a hacer la extramilla e iba a estar trabajando. Yo le llamo a eso ergoterapia, o sea, una terapia basada en estar ocupado, en no bajar la guardia. Afortunadamente no duró mucho, duró como 3 semanas. Y a la tercera semana, un día de tantos, normal, como que nada hubiera pasado. Llega, se integra al equipo, otra vez canasteando, haciendo la jugada. Y afortunadamente los colegiales no habían empezado todavía. Y de ahí empiezan los colegiales. Y yo solo recuerdo la final. La final la jugó el equipo con el que yo trabajaba y otro que era el mejor del país. Y yo recuerdo esa final porque los dos equipos iban igualados. Y en el último segundo, él agarró la pelota en los últimos 5 segundos, se dirigió a la cancha contraria y en el último segundo hizo un tiro que lo anotó, con lo que el equipo ganó y quedó campeón colegial. El día siguiente, las noticias, y él era la portada de las noticias, y él estaba comiendo una charamusca en la foto y en la entrevista que le estaban haciendo. Y yo solo me puse a pensar que este joven, unos meses atrás, estaba en una crisis depresiva, que incluso aquí, por ejemplo, podía haber pensado en matarse. Sin embargo, orientándolo, guiándolo en ese proceso, no dejándolo solo, no solo salió, sino que recuperó sus habilidades y finalmente pudo hacer algo que era fuera de serie. Entonces, este tema de la depresión es algo por lo que todos podemos caer. Y a veces lo más curioso es que ni siquiera sabemos que estamos deprimidos. A mí me pasa. Yo me levanto, hay ciertos días que yo me levanto con esos sentimientos, con esas emociones. Esta semana, un día de esta semana, me levanté a las 2 de la mañana y no me podía dormir. Y entonces empecé a usar mi musiquita que tengo por ahí, que supuestamente al minuto tiene que haberme relajado y nada. Y entonces empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer? O sea, yo necesito dormir, yo necesito estabilizarme y todo. Y entonces, pero como conozco un poco sobre esto de la salud mental, y encontré en YouTube, encontré cómo dormirse escuchando las escrituras. Entonces escuché un canal que de una manera así relajada iban citando escrituras buenas. Entonces vengo y dije, voy a probar esto. Y conecté, y puse ese canal y empecé con música de fondo a escuchar las escrituras. Una escritura, otra escritura, y al principio, wow, sí, es cierto, y conectado con la escritura, y así conectado con la escritura y la música, de repente resulta que me despierto y eran las 7 de la mañana. Entonces, otra vez, lo más probable es que todos pasemos por momentos depresivos, y esos momentos pueden durar minutos, horas o días. Entonces, lo primero es entender esto que es la depresión. No sé si ustedes saben que Abraham Lincoln padeció de depresión. Era un hombre que llegó al punto de sentir que su vida no tenía sentido y no tenía futuro. Pero algo que tuvo Abraham Lincoln es que Abraham Lincoln no se dejaba vencer. Abraham Lincoln luchó con su depresión. Luchó con su depresión hasta que logró remontar la depresión. Ahora vamos a ver un video sobre este tema tan importante que es la depresión. Y por favor le ponen atención y me hacen una pregunta cada uno. Hay una fuerza más grande que yo, que por más que lo intento, no la puedo controlar. Todo parece como niebla. Sentía que no era digno o que hacía algo malo porque tenía estas ideas espantosas. Primero duele, después es como si estás adormecido. Cuando estaba solo,
dudaba de mí mismo. No tenía esperanza, ni sabía cómo sentirla. Sentí que era diferente a todos, muy solo. Creía que todos estaban en mi contra. Una vez al orar estaba gritando para expresar mi enojo que esto no cesaba. Estaba quebrantada y sentía que no tenía control de mis emociones. Era como una tortura con agua. Está allí y nunca se detiene. Hace mucho tenía la impresión de que era un problema muy grande, de varios niveles, algunos severos y otros no tanto, pero hay muchas personas que luchan con esto. Cuando oramos sobre temas para la conferencia general, obtengo esas impresiones, así como las demás autoridades generales. Sabía que en algún momento debía dar el discurso y esperé lo que sentí, el momento adecuado. Y así es como los temas de mis discursos vienen, como vino este tema y era el momento y el lugar para compartirlo. Deseo dirigir mis palabras a los que sufren alguna forma de trastorno mental o emocional. De esa manera aterradora una vez la vi en mí mismo. En un momento de nuestro matrimonio, cuando los temores económicos se sumaron a una intensa fatiga, sufrí un golpe emocional que fue inesperado y muy real. Cuando me afectó, no sabía lo que era. Fue algo repentino. Recuerdo hablarle a mi esposa, me levanté en la noche y dije, algo está mal. Estaba acostado en mi cama y sentí que la oscuridad yacía sobre mí. Pasé por un infierno de 9 meses de temor, oscuridad y dolor absolutos que nunca antes los había vivido. La ansiedad era tan severa que no podía dormir. Pasé semanas sin dormir. Me sentía sola. Intentando entender qué debo hacer para que otras personas me valoren. Llegué a pesar 25 kilos. Deseaba desaparecer. Se llega a un punto en que ya no se quiere estar aquí. Y recuerdo que pensé, ahora tengo que elegir si voy a tomar una decisión. Nadie puede ir tan lejos sin encontrar a alguien que esté afrontando algo. Eso no es una sorpresa. Hablamos sobre asuntos de la vida terrenal, lidiamos con espinos, cardos y cizaña venenosa, y tenemos desafíos, tentaciones, enfermedades y muerte. Rara vez pensamos sobre lo que el Padre pasó al ver a su Hijo, el Hijo perfecto, hacer lo que Él hizo. Supongo que todos tendremos algún tipo de experiencia en la que diremos, nunca volveré a ser feliz. Lo seremos. Vamos a ser felices otra vez. Esa es la esencia de este plan. Es la esencia del gozo. Debemos perseverar y creer. Para mí, el aspecto más difícil una y otra vez es aceptar que tengo que lidiar con algo. Es cuestión de orgullo. No deseo tenerlo, ni me gusta tenerlo. Pienso que el motivo es, por ejemplo, te rompes un dedo, se entablilla y entre 4 a 6 semanas vuelve a la normalidad. Pero estos tipos de desafíos mentales o de humor realmente afectan la manera de pensar, de sentir, y es la parte central de la personalidad. Así que es preocupante y confuso a la vez. Cuando me encuentro en esos momentos lúgubres, la mejor manera para explicarlos es como estar parada en el filo de un techo, donde no sabes qué va a pasar, si el viento soplará muy fuerte, o a dónde irás, o si estarás a salvo. Es aterrador. No puedes ver nada. Solo unos pocos metros delante, y no sabes lo que viene. Si tienen apendicitis, Dios espera que pidan una bendición del sacerdocio y que obtengan la mejor atención médica. Lo mismo con los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Existen varias formas de recibir ayuda. Una es de naturaleza espiritual,
otra por medio de profesiones científicas y médicas. Pero en mi propia vida he visto que sí, el Padre Celestial me ama, que las bendiciones del sacerdocio son poderosas y verdaderas. Creo que la combinación de ambas es donde se encuentra la solución. Fui al doctor y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Tomé diferentes medicamentos hasta que uno funcionó. Tomó un poco de tiempo. También hice un poco de terapia y empecé a hacer ejercicio. Esa fue otra manera de aliviar mis sentimientos. Pensé, voy a intentar todo lo que pueda. Tengo la esperanza que Dios se encargará del resto. Conozco mis limitaciones y no voy más rápido de lo que puedo. Ahora estoy más frágil que antes y lidio con esto a diario. Todavía debo pensar positivamente y no permitir que mis pensamientos del futuro y temor de lo desconocido controlen y hagan que vuelva a tener depresión. Tengo que permanecer cerca del Señor. Recuerdo que estaba en el piso del baño, intentando respirar, y vino a mi mente mi bendición patriarcal. Estaba segura de que había perdido todas esas hermosas promesas. Debía sentir que alguien entendía. Eso es lo que obtuve. Una promesa cálida. Así que tomé ese pedacito de esperanza y dije, lo intentaré. Y a cambio obtuve, yo estaré allí. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, controlamos la situación y cuando hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos perseverado. Perseveren, sigan adelante, sean firmes y confíen en la luz al final del túnel y en una bendición al final del día. En verdad, el Padre Celestial nos ama por nuestro valor intrínseco como sus hijos. Él no nos ama debido a nuestras fortalezas, ni a nuestras debilidades, ni por algo que hacemos o no hacemos. No es algo que merezcamos ni algo que obtenemos. Su amor siempre estará presente. Así que cuando me di cuenta que a pesar de que me sentí quebrantada sobre el piso, que el Padre Celestial aún me amaba, también entendí que era digna de ser amada y que valía la pena mejorar. Y eso pasa cuando permito al Salvador sanarme. Si piensan que son una vasija rota, he aquí en el milagro del Evangelio, la vasija será sanada, completa y restaurada. Y esa es la esperanza que todos deben tener. Enfermedades físicas, trastornos mentales, es la mayúscula esperanza, es doctrinal. No estoy hablando de deseos vanos, hablo de la esperanza doctrinal de que la gracia de Dios es suficiente, que si venimos a Cristo todo lo que está roto será restaurado. Esa es la gran promesa del Evangelio. Si invitas al Salvador, si puedes confiar en Él, si tienes el valor, Él puede sanarte. Si hay alguien que conozco que me acepta y nunca me abandonará, ese es Cristo. Solo seremos salvos por la expiación de Jesucristo al confiar en su gracia y misericordia. Al esforzarte para llegar a ser como Jesucristo cada día, los trastornos se convierten en una prueba que te acercará a ser como Él. Hay esperanza para ti y para todos. Y no están solos. No lo están. Mi Padre Celestial y mi Salvador no me abandonarán, así que no te des por vencido. Y ni yo lo haré. Él conoce nuestras debilidades y Él me conoce mejor que cualquier persona y aún me ama. Pienso que ahora me conozco mejor como persona, lo que Dios desea que sea y lo que puedo llegar a ser con su ayuda. He aprendido que debo confiar en mi Padre Celestial, lo cual ha sido una gran fuente de paz. A pesar de mi trastorno mental, no creo que sería capaz de estar casi tan bien y feliz como ahora
si no fuera por la expiación del Señor. He aprendido que si me aferro, confío en Dios y hago mi mejor esfuerzo apoyándome en la expiación de Cristo, hay una esperanza absoluta. Hay una esperanza absoluta. Siempre hay esperanza. Hasta que llegue aquella hora en que el consumado don de Cristo sea evidente para todos nosotros, ruego que vivamos por fe, nos aferremos a la esperanza y seamos compasivos el uno con el otro. Fe, esperanza y compasión. Bien, comentarios sobre este tema. ¿Qué impresiones sacamos a medida que íbamos viendo el video de este grupo de personas que han pasado por este tipo de sentimientos, de emociones? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del video? ¿Algo en particular? Que en el final hablaron de el joven que hablaba de esperanza absoluto. Eso sí me tocó el corazón, porque a veces perdemos la esperanza y se pierde todo. Y en búsqueda de un felicidad falso, nunca se logra otra vez la esperanza, porque ya nuestra mente está todo cerrado y cegado a lo que realmente necesitamos. Sí, sí. Uno de los retos que enfrentamos como seres humanos es el dolor, la experiencia del dolor. Esta semana estuve en el hospital McKay en un entrenamiento y veíamos datos sobre las personas que sufren dolor y que empiezan a consumir este tipo de tranquilizantes, de opiáceos y todo eso. Y cómo al entrar en esa situación, en ese túnel, muchas de estas personas terminan muriendo. Porque la dosis que los tranquilizaba, después el cuerpo quiere más, y cuando menos entendemos, las personas ya se volvieron adictas. Y entonces platicábamos, por ejemplo, con mi esposa sobre el tema del dolor. Hemos llegado a una etapa de la vida, los dos, en donde lo más probable es que aquí en adelante el dolor va a ser un compañero. Ella con su espalda y los problemas que tiene en este momento, pues, y entonces llega un momento en donde algo pasa en la vida y llega una prueba. Y no va a ser la misma para todos, va a ser diferente, pero va a llegar una prueba. Y entonces el punto al ver estos videos es que cuando llegue esa prueba y no vemos respuestas, porque estamos mal acostumbrados a esperar respuestas inmediatas, ¿va? Como una pastilla que ya me lo quite todo, ¿va? Entonces cuando pasa eso y resulta que sigue la prueba ahí con nosotros, entonces en esos momentos nosotros empezamos a dudar, a desconfiar, a tener miedo, a deprimirnos. Entonces, la depresión comienza con una creencia, la creencia de que no puedo hacer nada, este problema me va a controlar, este problema me va a matar, este problema va a acabar con mi vida, este problema va a acabar con mi salud. Y cuando la mente empieza a recibir ese tipo de información, el cerebro entonces empieza a actuar ya en una forma como que desesperada, pues. Y perdemos la fe, la esperanza y lo que veíamos en el video, la compasión. Entonces siempre un aspecto importante, veamos la página 81, es entender qué me puede llevar a un desafío emocional. Y entonces al hermano Bañuelo le voy a pedir que lea la parte de los factores biológicos. A la hermana Bañuelo los factores psicológicos. De ahí, ¿tiene el manual? No lo tiene. No, él viene como consejero para... Y no trajo el manual.
Siempre tiene que andar armado con la armadura del manual. Bueno, entonces puede leernos, hermana, puede leernos los factores psicológicos, interacciones sociales, cuando le diga, y de ahí su esposo los factores espirituales, sucesos difíciles que pone a prueba. En la página 81 estamos en la página 81. Entonces comencemos, factores biológicos, factores que pueden conducir a desafíos emocionales, biológicos, factores físicos relacionados con nuestro cuerpo. Vale, leemos ahí cuáles aparecen, hermano Bañuelos. Donde dice factor físico relacionado con nuestro cuerpo y dice la genética. La genética. Bien, paremos. Puede ser que en nuestro ADN venga ya ese factor. Que ya históricamente en las familias anteriores haya habido depresión. Haya habido ese tipo de experiencia. Entonces es muy probable que genéticamente venga ahí como el programa. Y si viene, hay un 50% de probabilidades que yo voy a padecer de depresión, de crisis depresiva. Ahora, una cosa importante es que cuando hablamos de depresión, aquí se habla de depresión mayor. Y la depresión mayor es cuando hay un grupo de síntomas y 3 de esos síntomas por lo menos la persona los mantiene por 2 meses. Si la persona por 2 meses ha mantenido 3 de los síntomas que más adelante voy a mencionar, entonces ya se habla de depresión mayor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano Bañuelos? Una enfermedad o lesión grave. Dieta y falta de actividad física. Uso indebido de drogas o medicamentos ilegales. Variaciones climáticas, estacionales y cambios químicos u hormonales. Bien, gracias. Gracias. Ahora veamos los psicológicos, sucesos emocionales. Acontecimientos importantes y cambios en la vida. ¿Qué podría ser un acontecimiento importante y cambio en la vida? Mencióneme uno. ¿Acontecimiento importante? Fallecimiento de un ser querido. El fallecimiento de un ser querido. ¿Otro? ¿Otro acontecimiento? Vivía aquí y se regresó. Yo siento que cayó en depresión porque pues llegó a El Salvador solo. Y sus hijas y todos sus hijos acá. Sí. Y sin saber si la visa se la iban a renovar. Ajá, con ese temor. Fue bien difícil y todos hicimos un ayuno familiar. Y pues sí les renovaron la visa y están aquí, ¿verdad? Pero fue bien difícil, pasó más de un año. Sí. Todas la alentábamos, luego vino pandemia y tampoco pudo viajar. Ajá. Y eso la igual entonces todos tratamos la manera de tranquila, todo va a pasar, pero creo que este acontecimiento de verdad que también. Sí. La pérdida del trabajo, por ejemplo, puede ser un cambio importante, un divorcio, una enfermedad que resulta que se complica, una experiencia de abuso o maltrato. Esa también pueden ser ejemplos de factores que entran en la categoría emocional, ¿verdad? Como cambios en la vida. El venirse aquí a Estados Unidos, el ser inmigrante, eso emocionalmente es un factor también, pues. Que eso es la incertidumbre, y si aquí, y si allá, y ese tipo de situación, y luego que uno trae una expectativa y resulta que las cosas aquí no son como uno las esperaba. Yo he llegado a la conclusión de que un inmigrante que viene aquí necesita un año para lograr ubicarse. Yo pienso que más. Y quizás más, va. Pero el inmigrante piensa que ya viniendo y ya la primera semana ya va a tener un trabajo, ya va a conseguir una casa y aquí y todo. Y cuando pasa 1 mes, 2 meses y no se da eso, entonces hay una tendencia a caer también en estos estados depresivos. De ahí, siguiente, psicológicos, interacciones sociales con otras personas que generan fuertes emociones. Conflictos, soledad y aislamiento, presiones sociales, traición o confianza destruida. Gracias. Espirituales, siguientes, sucesos difíciles que ponen a prueba nuestra fe. Las consecuencias de las decisiones, vivir en un mundo problemático. Ajá. Entonces, por ejemplo, una decisión financiera. Yo me meto en un proyecto y invierto una cantidad de dinero y resulta que era una estafa.
Y entonces eso puede ser, ¿va? Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que existe digamos, un negocio, el negocio de la estafa. Hay un país en África que la segunda fuente de ingresos de ese país es la estafa. En ese país dicen que hay como galerones donde está la gente trabajando, mandando mensajes, especialmente aquí a Estados Unidos, y tienen como ciertos tipos de personas clave. Por ejemplo, para este país, las personas ya de 50 años en adelante son como un objetivo. Como un objetivo y están ahí vendiéndole la idea de cosas que no son reales, y la gente tiende a caer en esas trampas, en esas estafas, ¿va? Entonces, podríamos decir pues que alguien que hace una inversión financiera y que resulta que era una estafa y pierde $10,000, $20,000, $50,000, imagínense. Entonces, eso puede ser un aspecto que... Y ahora agreguémosle una variante. En la iglesia existe un tipo de personas, estafadores, que llegan a la iglesia, se hacen amigos y les venden un proyecto. Miren, este tal proyecto que ha salido, no sé qué, va. Y el creador del proyecto es hermano del apóstol tal, va. Y siempre conectan a la iglesia como una forma de que la gente baje las defensas, va. Y crea en el proyecto, va. Y de esa manera entonces la gente termina cayendo en esas estafas. En la iglesia pasa, yo diría que con cierta frecuencia, ese tipo de estafa, y tenemos que ser muy cuidadosos, porque de repente siempre aparece alguien, y siempre aparece alguien entusiasta. Por ejemplo, viene a mí y me dice, mira, me dice, te quiero presentar un proyecto, está buenísimo, no sé qué, no sé cuánto, y piedra rara, y de ahí incluso te voy a llevar a una reunión para que te expliquen y todas esas cosas, y por ahí va el rollo, y esta persona viene y empieza a reclutar a otros, y ahí va las famosas pirámides que le dicen, hasta que plus. Por ejemplo, en mi país, El Salvador, pasó hace, no sé, 5 años más o menos, que alguien hizo una gran estafa, y eran hijos de un líder de la iglesia, que había sido incluso 70. Hizo una terrible, pues, gente que $50,000 perdió en ese proyecto, $70,000. Gente sí va, y cuando tronó todos, eso fue y no solo afecta pues a la persona que es estafada, afecta a la espiritualidad en la iglesia. El saber que los miembros han perdido tanto por creer y ese tipo de juego. Entonces, es un factor que puede afectarnos y al que hay que ponerle mucha atención. Usted, hermano Bañuelos, en ese sentido, es una persona que ya se vacunó contra ese tipo de amenazas. Y ya se ha enfrentado. ¿Y qué ha hecho? No, yo no sé, no sé si puedo decir como que lo puedo detectar. O sea, si yo estoy hablando con una persona, al estar hablando, yo puedo sentir si la persona es sincera, sí, o está... No sé cómo se le puede llamar así, pero como que... Intuición práctica, le llamo yo. Sí. Entonces simplemente digo, no, esto no es verdad, y pues no me interesa, o no puedo en este momento, y búscate a otra persona. Sí, pero yo creo que fácil 5 o 6 personas me han contactado para hacer algún tipo de negocio así, pero no. Hay un tipo de persona que constantemente está cayendo en esa trampa, y ese tipo de personas le vamos a llamar permisivos. Permisivos son las personas que no pueden decir no. No, por ejemplo, viene un familiar y le dice, mira, fíjate que me han ofrecido un carro nuevo, pero necesito un fiador. Y entonces, y pensando que somos familia, quería pedirte si me pudieras apoyar dándome tu firma como fiador. ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? ¿Cuál sería la respuesta? La mayoría de personas cuando se enfrenta a eso, lo que hace es dar una excusa. Mira, fíjate que no puedo ayudarte porque ya estoy sirviendo de fiador de otro. Cuando alguien dice eso, lo que está diciendo es, si presionas un poco más, voy a caer.
Entonces, la forma de responder es importante, pero la mayoría no conocemos la fórmula para responder a ese tipo de estafas. Y la técnica se llama el disco rayado. ¿Han oído hablar del disco rayado? Bueno, le voy a explicar la técnica del disco rayado y le voy a cobrar el 10% de lo que salven. De acuerdo a la técnica del disco rayado, hay 3 cosas que usted tiene que decir. La primera cosa es, te entiendo. La segunda, sin embargo. Y la tercera, por tanto. Imagine que su tío, el querido tío, viene y que sabe que usted vive aquí en Estados Unidos, viene y te dice, ajá, y de repente le habla amistoso y contento, mira sobrino, fíjate que quiero contarte que están vendiendo una casa a tal y tal y tal, y es una ganga, y va a ser tanto y tanto, pero yo solo tengo el 10%, entonces pensé que tú me podías ayudar, pues, y no sé qué y no sé cuánto. Y le suelta ahí el pedido, y le hace el pedido. Entonces, la forma de responder, tío, entiendo que usted está entusiasmado y que le llama la atención la oferta que le han hecho. Sin embargo, yo no estoy en condiciones de arriesgarme en una situación de ese tipo o de otra, porque mis ingresos ya está todo presupuestado y tengo compromisos y no estoy en condiciones. Por tanto, lo siento, tío, pero no puedo ayudarle, búsquese otra persona que le pueda ayudar. Entonces va a venir el tío y va a insistir otra vez, no, sobrino, no me digas eso, me están matando, mi esperanza, ¿qué querés? Que me vaya a la tumba y deje ir. Y entonces esa técnica se llama el disco rayado. ¿Por qué? Porque le vuelve a repetir las 3 cosas. Sí, entiendo, sí, tío, entiendo que usted sin embargo, por tanto, no, sobrino, ayúdame, hombre, no te voy a fallar, te lo juro por mi madre. Eso es lo que siempre. Y otra vez, entiendo, sin embargo, por tanto, alguien en una capacitación que daba me hizo la pregunta, ¿y cuántas veces tendría yo que repetir las 3 palabras? Ajá, y la respuesta es con otras preguntas. ¿A las cuántas veces da vueltas el gato y finalmente se acuesta? ¿A las cuántas veces? Ah, me dicen, hasta la última. Exacto. Entonces usted va a repetir eso todas las veces que sea necesario hasta que la otra persona ya pare y deje de insistir. Lo más probable es que la otra persona incluso al final se muestre indignada. Qué sobrino, nunca pensé que me iba a dar esa respuesta. ¿Y para qué entonces está la familia? Y todo? Bueno, tío, lo dejo ahí con sus pensamientos. Ha sido un gusto escucharlo. Que tenga una buena noche. Adiós. Entonces, otra vez, algunos de los problemas son producto de malas decisiones que nosotros tomamos. Y algunas de las malas decisiones que nosotros tomamos es por el carácter nuestro. Es un carácter débil. Hay cierto tipo de personas a las que nosotros no le podemos decir no. Y por esa razón, entonces, caemos con esas personas. Y muchas veces no caemos una vez, sino volvemos a caer. Volvemos a caer 2, tercera vez. Y ese tipo de personas ya sabe que yo soy permisivo, que con solo presionarme, al final voy a darle la firma. Y una vez que le dé la firma, me quedo yo aquí, enojado conmigo mismo. ¿Y por qué lo hice? Si yo sé que no me va a pagar, y yo sé y yo molesto conmigo mismo. ¿Pero qué? Pues que no he aprendido a poner límite y especialmente a decir no cuando hay que decir no. Y entonces eso me lleva a malas decisiones y vienen las crisis depresivas, producto de malas decisiones que yo he tomado. ¿Preguntas, comentarios? ¿Les sirve la técnica de los 3 pasos, la técnica del disco rayado? ¿Creen que vaya, cuando lo pongan en práctica me comentan la experiencia, pero quiero que especialmente que la practiquen. Ahora entonces estamos hablando de la depresión mayor. Quiero que identifiquen cuáles son los síntomas de una depresión mayor y que incluso vayan chequeando ustedes a medida que voy mencionando cada una de ellas. Sentirse constantemente triste, indefenso, desesperanzado o inútil. Si ese sentimiento en su cabeza está más de 2 meses,
y no se quita, es un síntoma de depresión mayor. Segundo, poca energía y motivación. Se levanta todos los días sin energía, sin motivación, sin deseos de trabajar, sin deseos de hacer nada. 3, cambios en el apetito y pérdida o aumento de peso. 4, problemas para conciliar el sueño, mantenerse dormido o despertarse. 5, pérdida de interés en actividades que solía disfrutar. 6, dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Y finalmente la última, pensar en la muerte y el suicidio. ¿Alguno de ustedes, después de revisar esto, ha encontrado de una a 3 síntomas que en este momento está experimentando? Levanten la mano sin vergüenza. Vaya, bien. Ajá. ¿Cuáles son los que identificó? La 3, la 4 y la 5. ¿Alguien más que quiera compartir? Que identificó 1, 2 o 3 síntomas y que quiera compartirlos, ¿sí? La pérdida del sueño. Ajá. Dificultades para dormirse. Ajá. Está en la página 82, los síntomas que yo mencioné. Están en la página 82. ¿Alguien más que quiere algún síntoma que encontró? Sí. A mí me detectaron por hipotiroidismo. O sea que tenía problemas con la tiroides. Bueno, yo estaba aumentando de peso, mis emociones estaban como muy súper variantes. Descontroladas. Tenía mucho sueño, mucha fatiga y yo pensé que estaba cayendo en depresión, que no lo entendía porque en ese momento no teníamos tantas dificultades que pasamos después, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Algo pasa en mí. Entonces, pues me fui a chequear y pues me salió eso, ¿verdad? Entonces ya empecé yo a trabajar y me gustan mucho las cosas naturales. Tomé cosas naturales para el tema de la tiroides y también para perder peso hasta que lo logré nivelar. Pero sí fue bien difícil sentir muchas de estas cosas y pensar que estaba en depresión, pero al final pues fue cuestiones de salud. Sí, gracias. Pasen a la página 84 y enfoquémonos ahorita en el tema del duelo. El duelo. ¿Podrías leer en la página 84 al principio donde dice el duelo y pesar, leer? Casi todas las personas pasarán por un duelo en algún momento de su vida, ya sea debido a la muerte de un ser querido o otra pérdida o a grandes cambios en la vida, como la pérdida de un empleo o la ruptura de una relación. Gracias al Evangelio, nuestros convenios y el conocimiento que volveremos a ver a nuestros seres queridos, es posible que pensemos que no deberíamos tener problemas con el duelo. Sin embargo, no es así. Incluso El Salvador lloró cuando murió Lázaro, porque lo amaba. El presidente Russell M. Nelson enseñó, ese llanto es una de las más profundas expresiones de amor puro. Es una reacción natural de completo acuerdo con el mandamiento divino. Viviréis juntos en amor al grado de que lloraréis por los que mueran. Todas las personas sufrirán el duelo de manera diferente y en momentos distintos. Mientras pase el duelo, la mayoría de las personas experimentarán las emociones que se enumeran a continuación, aún sin en un orden o un momento específico. Gracias. Mana Bañuelos, ¿puede leernos sobre la negación? No podemos. Sí. No podemos creer que eso haya sucedido. Podríamos encontrarnos en un estado de conmoción o fingir u olvidar por un tiempo lo que esté sucediendo. Sí. Hermano Perdomo, ¿puede leernos sobre la ira? Podríamos sentirnos enojados con nosotros mismos, con nuestros seres queridos e incluso con Dios. La ira es una expresión de valor que le damos a lo que hemos perdido. Bien. ¿Quién puede leer sobre la negación? ¿Negación o ¿Sí? negociación? Sí, negociación, perdón. Tal vez pensemos que se trata de una pesadilla y tratamos de negociar con Dios para revertir las cosas. Es posible que nos hagamos preguntas tipo, y si, por ejemplo, y si voy al templo cada semana a fin de tener un resultado específico. ¿Quién podría leer sobre la tristeza? Experimentamos una profunda tristeza por nuestra pérdida. Esa tristeza puede ser poderosa y abrumadora, pero no es necesariamente una depresión clínica. Es una parte normal del proceso de duelo.
Sí, y finalmente aceptación. ¿Quién podría leer aceptación? La aceptación consiste en admitir que la pérdida ha ocurrido. No significa que no sintamos felices por la pérdida o que traicionemos el recuerdo de lo que hemos perdido. Simplemente aceptamos la realidad de la pérdida para poder comenzar a seguir adelante. Sí, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, normalmente en ese momento vamos a entrar por las fases del duelo. Y probablemente la primera fase es la negación. Es decir, si ayer estaba bien, antier aquí, etcétera, la fase de negación. Luego viene como una especie de cólera, e incluso hasta contra Dios, de ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? De ahí entonces, Señor, por favor, ayúdame a superar este momento. Te prometo que no voy a faltar a la iglesia. Te prometo que vas a aceptar el llamamiento que el hermano Bañuelos me hizo y le dije que no. En la etapa de negociación. De ahí viene una etapa de tristeza en donde experimentamos ese vacío, el que se ha ido. Y finalmente el proceso termina cuando nosotros finalmente aceptamos que eso es algo con lo que no tenemos control, y entonces aceptamos, admitimos que es una pérdida que ha ocurrido, y aunque no nos vamos a sentir felices, pero aceptamos que en este caso como cristianos, que es la voluntad de Dios. Entonces es un ciclo y esas emociones se van a presentar. En mi experiencia, yo he observado que algunas personas cuando enfrentan el momento del duelo se quedan calladas, no lo expresan, no lo sacan. Y ese es el tipo de situación más complicada, porque si no lo expresan es como que esa emoción está adentro del cuerpo, y normalmente esa emoción va a atacar el órgano más débil de esa persona, y ahí se va a quedar. Pero si la persona lo expresa y con alguien de confianza llorar es importante. Si Jesucristo mismo lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro, entonces llorar es un recurso que nos ha dado Dios para liberar esa tensión que está dentro, sacar hacia afuera esa tensión. Entonces el llorar es importante, el hablarlo con alguien de confianza es importante, y finalmente el aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es como el cierre. Normalmente cuando una persona hace esto de expresar, etcétera, normalmente al día 30 ya la persona comienza a estabilizarse. Día 30. Pero si la persona no se abre, no hace los otros pasos, esa persona está sufriendo en soledad. Acordémonos, la expresión, está sufriendo en soledad. Y como dice el doctor Hammer, en la ley de hierro del cáncer, si no lo expresa, se va a quedar adentro y va a empezar a cocinarse ahí el caldo de un cáncer en los próximos 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando enfrentemos un duelo? ¿Qué vamos a hacer? Llorar. Hablarlo. Ajá. Llorar, expresarlo, sí. Aceptar. Hace 13 años. Todos teníamos que darle ayuda a mi mamá. O sea, sentíamos que teníamos que apoyar. Y todos, nadie va a llorar. Y todos nos frenamos a el llorar por darle apoyo a mi mamá. Y me acuerdo yo que yo soy bien llorona. Entonces, pero decía yo, no, hoy no voy a llorar. Tengo que apoyar a mi mamá. Y yo me acuerdo que no lloramos. Todos estuvimos tranquilos en el funeral y todo. Y mi mamá, te fuiste, me dejaste, le decía. Mi mamá enojada, te fuiste, me dejaste sola con estos hijos. y entonces ella no quería aceptar la muerte de mi papá. Pero a mí me agarró de llorar como al mes, ¿verdad? Como al mes. Eran como las 2 o 3 de la madrugada. Y en eso me acordé así de mi papá y empiezo. Y él me decía, llora, todo, saca todo, me decía. Porque yo no había llorado en la muerte de mi papá. Y lo mismo pasó cuando murió mi mamá. Yo dije, yo soy bien llorona, saber cómo me va a agarrar. Más mi mamá, decía yo. Pero me acuerdo yo que me arrodillé
el momento que me avisaron que ella estaba agonizando. Y yo me acuerdo que solo me arrodillé y le dije, Padre, si yo he hecho bien las cosas con mi madre, por favor dame paz, tranquilidad y consuelo. Y yo me acuerdo que fui, y ya solo, cuando llegué ya había fallecido. Pero lo raro es que hasta yo me extrañé. No puedo llorar, decía, no puedo llorar. Sí la lloré después, me tocó colocarle el velo y ella me pidió por último que le echara un bote de perfume. Un bote entero y de calidad. Porque no quería que los gusanos llegaran muy rápido. No quería que los gusanos llegaran rápido. Y yo me acuerdo que yo hice todo lo que ella me pidió, lo hice. Y yo tranquilo. Después sí, ya años hace 3 años, y yo la sigo llorando. Yo la sigo llorando. Y yo dije, ¿por qué con mi papá? Solo una vez, dije. Pero mi papá era un hombre tan simple que no nos daba cariño. Entonces, pero sí duele perder un ser querido. Duele. Sí, es cierto. Pero el punto, hay que expresarlo. No hay que quedarnos con ese sentimiento y llegar al punto de la aceptación. La aceptación y yo diría incluso que al aceptarlo, entregárselo a Dios. Así va, como es decir, acepto tu voluntad, te la entrego, Padre, gracias por dármela, gracias por el tiempo que yo estuve y que disfruté y que fue parte de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, la forma en que nosotros vamos a reaccionar, porque eso es lo que nos ayuda a salir y no quedar ahí hundidos en el hoyo de la desesperanza, en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la enfermedad mental. Ahora, ya para concluir, cuando revisamos lo que es la pérdida y lo que es la depresión, hay algunas cosas adicionales que nosotros podemos hacer, ¿va?, para ir ayudándole a nuestro cuerpo a que haga su trabajo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de ayudarnos a recuperarnos, a salir, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la oración, hablar y escuchar a nuestro Padre Celestial. 2, tener un amigo que sepa escuchar, un amigo de confianza con quien podamos hablar. 3, pedirle a alguien que nos llame con regularidad para ver cómo estamos. 4, salir a caminar, sentarme al aire libre o hacer algo al aire libre que me guste. Escribir recuerdos significativos de momentos en los que experimenté paz, gozo y amor. Programar 1 hora para hacer algo con amigos o familiares. Concertar una cita con un profesional o un terapeuta de salud mental. Unirme a un grupo de apoyo o a un grupo social con intereses similares. Estoy leyendo la página 83, tender la mano a otra persona que esté pasando por momentos difíciles. Y si es necesario, comunicarme con una línea de prevención del suicidio. Bien, otra que he anotado aquí es transmitir apoyo, escuchar, animar, informar, ayudarle a otra persona para que resuelva el problema. Ese es en el caso de nosotros, que tenemos a alguien que está pasando por un momento de pérdida. Entonces nosotros, un aspecto importante es darle esperanza, darle propósito, darle sentido a la experiencia que está teniendo. Explicar que la depresión mejora con tratamiento. Hablar sobre lo que ha notado y lo que le preocupa. Hacer planes juntos para ayudarle a la persona que está pasando por este mal momento a distraerse. Mantenerla activa. Hobbies, lectura, caminar, el contacto con las personas conocidas, promover hábitos sanos como el ejercicio, usar estrategias de evidencia, confrontarla con los hechos, porque a veces la persona se bloquea y entonces el confrontarla con los hechos le ayuda a que vaya como abriendo un canal para ir saliendo de la situación. La red de apoyo, nosotros nos convertimos como miembros de la iglesia en la red de apoyo de esta persona que está pasando por ese momento. De ahí las prácticas de mindfulness, enfocarse en el momento presente,
leer literatura que relacionada con ese tema. Algunas veces experiencias de personas que han pasado y que han superado. Es útil invitarla a expresarse, como por ejemplo pintar, escribir, hablar, jugar. Incluso una mascota es importante en ese momento por el que la persona está pasando. De ahí evitar amigos tóxicos, amigos problemáticos, ese tipo de personas que no van a ayudarle. Conversar sobre los sentimientos, las ideas y la experiencia. Estimular la aceptación, la empatía. Sentarse al lado de la persona, callarnos y dejarla que hable. Y si no habla, está en silencio, el silencio es una forma de comunicarnos. Estar ahí, que sienta que estamos cerca de la persona. ¿Qué hemos aprendido este día sobre el duelo y la depresión que nos pueda servir para ayudar a nuestra familia y ayudar a nuestros hermanos y ayudarnos a nosotros mismos? ¿Qué hemos aprendido este día? Aceptar las cosas. Aceptar las cosas tal como son y al final no todo lo podremos entender, pero se llegará. Sí. Exacto. No vamos a entenderlo todo lo que pasa, pues, pero sí podemos aceptar que nosotros somos seres humanos y que la vida es parte del proceso de estar aquí en esta tierra. ¿Otro comentario? Yo escuchaba mucho, bueno, todo el tiempo se ha hablado mucho de la ansiedad y de la depresión, y yo siempre decía, ¿qué es eso? ¿O qué se siente? ¿O por qué les pasa eso? Pero hoy en esta clase he aprendido que, escuchando toda la clase, que en algunos momentos de mi vida yo sufrí eso también. O sea, en un corto tiempo, pero sí lo padecí. Entonces, pero si no hubiera escuchado todo esto, ni cuenta me doy. Y que hizo algunas cosas que le ayudaron, sin usted saberlo, sí, a superarlo. Sí. Ajá, exacto. Sí. Sí, aquí y luego aquí, sí. También, como dijo el hermano, poner nombre a las emociones que estamos sintiendo. Que a veces la gente ni sabe cómo conectar. Estoy sintiendo tristeza. Ajá. Y procesarlo. Ajá, me siento triste porque estoy pasando por este momento. Me siento triste porque soy un ser humano y como ser humano tengo emociones, y en este momento el afecto que yo sentía por la persona que se ha ido lo estoy expresando a través de estas emociones. O sea, una conversación con uno mismo, eso es un aspecto importante. Hermano, perdón. No, también lo que está aquí de la clase, que el tiempo, lo que usted dijo de si son 2 meses más, ya es depresión mayor. O sea, ya para preocuparse, ¿no? Porque yo siempre también, como hermano mayor, decía, venimos de otra sociedad que no había tanto de eso, ¿no? Que teníamos mucha más comunicación con el mundo, no con una. Pero sí, también hemos pasado, yo también sé que he pasado por algún momento de desánimo, de ganas de no hacer nada, pero eso es normal, se ve. La cosa es tener cuidado con el tiempo. Si vemos que esto se alarga y no podemos salir, y cada vez el pozo se va haciendo más hondo, la arena movediza así, vamos yendo más abajo, hay que empezar a buscar ayuda, o sea, no quedarse pensando que... Exacto. Que el tiempo lo va a arreglar. Sí, eso va a pasar, es común, es normal, pero si vemos que la cosa, porque me ha pasado con mi hija, que yo no puedo, a veces lo puedo entender, no tiene ningún problema, porque no tiene, o sea, ¿y por qué esos problemas tan graves que tiene? Y yo me doy cuenta que sí es algo que a veces no lo podemos controlar, pero hay que estar muy atentos con las personas que nos rodean, de ver cómo están actuando ahora, porque ya sabemos que si pasa un tiempo y no pasa eso, hay que actuar antes de que sea tarde. Gracias. Bueno, entonces de esta manera terminamos esta clase y se las comparto en el nombre de Cristo. Amén.
Vaya, vamos a terminar entonces con una oración. Una oración. ¿Quién se ofrece a dar la última oración? Vaya, está bien, aceptamos. Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos en grupo de los hijos reunidos acá para darte las gracias por las inspiraciones que le das a los líderes en ese tipo de cursos. Gracias porque sabemos que estamos en este evangelio y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y estamos agradecidos porque tú mandas todos estos tipos de apoyo para que podamos estar preparados ante cualquier circunstancia en nuestras vidas, para que podamos ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra familia primaria y también a personas de terceros en nuestra vida. Gracias te damos porque tu Hijo Jesucristo vino a esa tierra a morir por cada uno de nosotros y poder expiar nuestros pecados, nuestras faltas y Él pudo sentir todas las emociones que nosotros podamos estar sintiendo y sabemos que Él nos entiende. Ayúdanos a acercarnos a Él, a conocerlo y así poder esforzarnos por llevar una vida lo mejor posible. Pedimos que podamos poner en práctica esta semana lo que hoy hemos aprendido y así poder ayudarnos los unos a los otros. Con mucha amor pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Sí. Hermanos, traje estas bolitas para compartir, para que... ¿No?